Buenas noches, en esta ocasión les presentaré la exposición respecto al capítulo número 7 del libro, es la unidad número 4 de la plataforma de Pearson, correspondiente a la materia de estadística inferencial. Como podemos ver, ahora nuestro tema principal es la estimación y el tamaño de la muestra. Los subtemas serán la estimación de la proporción de una población, así como la estimación de la media poblacional cuando sigma es conocida, de igual manera cuando es desconocida, y por último la estimación de la varianza poblacional. Comencemos con la estimación de la proporción de la población. Nosotros conocemos como proporción de una población al porcentaje de elementos que cumplen cierta condición dentro de una población. Es decir, esta proporción muestral es la mejor estimación puntual de la población muestral. Nosotros podemos ver en esta imagen la población total y luego proporciones de la población. Cada una cumple con características diferentes que los separa de los demás y a su vez nos permite reconocer que integran una misma población. El conocer la proporción de una población nos es útil para construir un intervalo de confianza y nuestro fin será el estimar el valor verdadero de una proporción poblacional. La estimación puntual, bueno, antes de ello quisiera darles ejemplos respecto a la proporción de la población en nuestro trabajo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el número de hombres que trabajan en nuestra empresa del total de los empleados de la empresa, o también si quisiéramos conocer el número de mujeres del total de empleados de la empresa, o el número de mujeres embarazadas del total de las mujeres que trabajan en una empresa. Todas ellas son proporciones que cuentan con una característica especial dentro de una misma población. ¿Ok? La estimación puntual es la proporción poblacional con un solo valor. Nos sirve para aproximar un parámetro poblacional. La estimación puntual es igual a la proporción muestral. Y esta nos revela información de confiabilidad. Bueno, más bien dicho, no nos revela información de confiabilidad, por lo tanto tenemos que acudir a los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valor para determinar el valor real de un parámetro poblacional. Suele abreviarse como IC, de intervalo de confianza, y se calcula a partir de los datos de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. Esto es útil para conocer qué tanto de nivel de confianza tienen los datos que hemos arrojado a partir de nuestra muestra o población. ¿Okay? Por lo general, casi siempre buscamos niveles de confianza del 95%, 90%, para estar lo más confiables posible. El margen de error, también se le abrevia como E, es conocido como el máximo de estimación y nos sirve para conocer más o menos cuál es el estimado de equivocación en nuestros cálculos. Se obtiene al multiplicar el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Es una imprecisión del número obtenido en una medición. En esta ocasión yo les puse un caliper. Por lo regular, cuando nosotros vamos a tomar medidas, hay un margen de error. No podemos tomar la medida de una pieza y si nuestra regla está calibrada solamente en milímetros, habrá ese margen de error de medio milímetros, que será el más menos 0.5 milímetros, será nuestro margen de error. ¿Ok? La determinación del tamaño de la muestra. Esto es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población. ¿Cuántos sujetos son necesarios para comprobar que los datos obtenidos realmente son una muestra representativa de nuestra población total? Aquí podemos ver una población y el tamaño de la muestra de la población. Nosotros podemos usarlos cuando vayamos a hacer pruebas de ingeniería, saber, por ejemplo, de una producción en masa que haremos, cuántos de ellos los vamos a someter a pruebas específicas. Es decir, si corremos 1200 módulos, escogeremos 300 módulos como muestra y saber si realmente esos 300 módulos nos van a servir para determinar si lo que estamos buscando en ellos va a aparecer de igual manera en los demás módulos. ¿Ok? La estimación de la media poblacional, cuando sigma es conocido, tiene que cumplir con 3 requisitos.
La muestra debe de ser aleatoria siempre. El valor de la desviación estándar poblacional de sigma debe ser conocido y cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. La población se distribuye normalmente o n es mayor a 30. En los casos que queramos determinar la media poblacional cuando sigma es desconocida, acudiremos a la distribución del t-student. ¿Qué es el t-student? T-student fue desarrollada por William Gouset y es utilizada en probabilidad y en estadística como una distribución de probabilidad, surgida a partir del problema de estimular la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aquí podemos ver la formulita, donde z es una variable aleatoria según una norma típica de media nula y varianza 1. B es una variable aleatoria que sigue una distribución de x al cuadrado con b grados de libertad. Z y B son independientes. Ok, por último hablemos de la estimación de la varianza poblacional. En teoría, la varianza poblacional suele representarse como estigma al cuadrado. ¿Okay? Es de una variable aleatoria y es una medida de dispersión definida, como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Es decir, nos sirve para conocer qué tan alejados estamos respecto a la media poblacional. Cuando estamos calculando la varianza poblacional, podremos saber qué tan alejados estamos respecto a la media poblacional. G cuadrada. Las pruebas G cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para comprobar o afirmar acerca de las funciones de probabilidad de una o dos variables. Los podemos usar cuando queremos comprobar si una variable tiene determinada función de probabilidad o si queremos comprobar que dos variables son independientes estadísticamente. ¿Okay? Estimadores de la varianza muestral. Un estimador es una función de la muestra de usos para estimar un parámetro desconocido de la población. En general, se prefiere que una estimación mediante un intervalo con cierto nivel de confianza. Es decir, cuando vayamos a buscar algún estimador, vamos a preferir que siempre tenga un intervalo para saber que vamos a tener un nivel de confianza y no nos vaya a pasar lo mismo que con la estimación puntual, que ahí no tenemos un rango de confianza. Estas son las propiedades que vamos a buscar en el estimador que vamos a usar para la varianza. Por ejemplo, el sesgo, que es la diferencia entre la esperanza, que es el valor estimado, y el valor verdadero del parámetro a estimar. Cuando vayamos a buscar un estimador para calcular la varianza, hay que preferir que sea insesgado o centrado. Nos serviría muy bien la media aritmética de la muestra. También vamos a buscar eficiencia. Vamos a ver si es más eficiente o más preciso si la varianza del primero es menor que la del segundo. Consistencia. A medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimado tiende a ser el valor del parámetro. Y eso es lo que estamos buscando con la consistencia. La suficiencia, se resume toda la información relevante contenida en la muestra. Es decir, vamos a ocupar muestras, o más bien dicho, funciones de la muestra, que nos venga toda la información más relevante de la muestra para que esté completo todos los datos que tengamos. ¿Okay? Así, ningún otro estimador puede proporcionar información adicional sobre el parámetro desconocido de la población. En este caso, cuando estamos buscando la varianza poblacional, la media muestral sería un estimador suficiente de la media poblacional. ¿Ok? Mientras que la moda no lo sería, porque realmente solamente nos está brindando un dato, que es cuál es el dato más frecuente. La invarianza se dice que es invariante cuando el estimador de la función del parámetro coincide con la función del estimador del parámetro. Entonces, para estimar la desviación típica poblacional será razonable utilizar la desviación típica muestral.
Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.